la alianza de leones más fuerte de todos los tiempos. Amanecer sobre la reserva Mala Mala. Los rayos dorados del sol brillan suavemente sobre la vasta pradera, donde los leones de Eyrefield descansan pacíficamente después de una exitosa noche de caza. Aquí comienza la historia de la alianza de leones Mapogo. Makulu, el león más viejo de la alianza, tuvo un comienzo difícil. Cuando solo tenía 20 meses, lo separaron de la manada y deambulaba solo. Normalmente, un león tan joven difícilmente sobreviviría. Sin embargo, el destino le sonrió cuando los leones machos de West Street lo aceptaron. Una tarde tranquila, en medio de un campo soleado, Makulu estaba entre los otros leones machos, silencioso como una sombra. Nadie esperaba que se convirtiera en parte de la alianza más fuerte de la historia natural. Varios años más tarde, Makulu y otros 5 leones jóvenes, Kenki Teo, Mrt. Rasta, Scar y Pretty Boy, abandonan Eyrefield juntos. Las tardes tranquilas ya han terminado. 6 jóvenes guerreros comienzan un nuevo viaje, ya no protegidos por la manada, pero en la unión encuentran fuerza. En medio de la vasta pradera, 6 leones caminaban en silencio. Por la noche, sus sombras cubren el suelo como fantasmas de lo profundo del bosque. Pero en ese silencio está el deseo de sobrevivir, la fuerza oculta esperando explotar. Por primera vez, Mapogo se enfrentó a una manada de búfalos del Cabo. El sonido de las patas de los búfalos golpeando el suelo, la respiración rápida de las presas y el rugido grave de los depredadores. Quinquital y el señor Te tomó la iniciativa y corrió directamente hacia la manada de búfalos. Finalmente, después de muchas horas de lucha, cayó un búfalo salvaje adulto. 6 jóvenes guerreros rodearon a su presa, respirando pesadamente pero con los ojos llenos de orgullo. Durante los días de convivencia, Mapogo ha aprendido a coordinarse a la perfección. Ya no son débiles por sí solos, sino una alianza invencible. Pero la paz no duró mucho. A mediados de 2006, Mapogo entró en el norte de Sabi-San. Este es el territorio de 4 leones machos dominantes. El cielo ahora estaba teñido de oscuridad, lo que indicaba una guerra sin concesiones.
El choque fue feroz. Un león macho rival rugió desafiante. Pero en un momento fue derrotado. Los 3 cachorros restantes huyeron, dejando atrás a la manada de Ottawa con 3 leonas y 11 cachorros. Esa mañana brumosa, Mapogo entró silenciosamente al territorio. No hubo más rugidos ni persecuciones. Solo quedó un silencio aterrador. Los cachorros de león de la manada de Ottawa, que hace apenas unos días jugaban a la sombra de su madre, se han convertido ahora en el objetivo de la Alianza Mapogo. Señor T, con ojos fríos, agarró un cachorro de león y se lo comió brutalmente. Un acto poco común, pero que simboliza la absoluta brutalidad de Mapogo. Después de la primera batalla, Mapogo entró en su época dorada. 6 guerreros patrullaban la nueva tierra, sin que más enemigos se atrevieran a desafiarlos. Las tardes pacíficas regresan a la alianza, pero esta vez se encuentran en la cima del poder. Makulu yacía bajo la sombra de un viejo árbol, observando jugar a sus hermanos. Pretty Boy es el más tranquilo, y MRT y Kenkiteo siempre muestran su agresión. La atmósfera parecía pacífica, pero en algún lugar la tensión estaba invadiendo silenciosamente. Después de años de dominación, la Alianza Mapogo, 6 guerreros invencibles, comenzó a enfrentar conflictos internos. La tensión latente entre el Señor T y Makulu ahora han estallado en una guerra feroz. En una mañana sombría, Makulu y el Señor T enfrentamiento en medio del pastizal. El rugido resonó por todo el santuario. Ambos corrieron el uno hacia el otro, desgarrando sus garras y mordiendo con dientes afilados al oponente. Al final, Makulu ganó, mordiendo uno de los dientes del Señor T. Esta batalla fracturó la alianza. En 2008, la alianza se dividió oficialmente en 2 facciones. Señor T y Kenkiteo se retiraron hacia el este. Makulu, Pretty Boy, Rasta y Scar conservan territorio occidental. Aunque todavía hay momentos en los que ambas facciones se encuentran e interactúan pacíficamente, cada lado tiene ahora su propio territorio separado y la posibilidad de una reunión parece imposible. En el este, el Señor T y Kenkiteo rápidamente establecieron su autoridad. Estos 2 guerreros son considerados los más brutales y agresivos de la alianza, no solo protegiendo su territorio. El Señor T y Kenkiteo también actúan como escudos para sus hermanos del oeste. Para ingresar a la zona de Makulu y el resto de los integrantes, los intrusos se vieron obligados a atravesar el territorio oriental, donde el Señor T y Kenkiteo siempre están de servicio y patrullan sin parar. Los días tranquilos de los 2 hermanos transcurrieron bajo el atardecer. Pero entonces, una nueva amenaza se acerca silenciosamente.
En 2010, apareció una nueva coalición en Savi-San, la coalición Majingilane, 5 leones machos jóvenes y sanos. Sus estruendosos rugidos resonaron cerca del señor Teiken-Kiteo, señalando una nueva guerra. En una noche oscura, el señor Teiken-Kiteo descubren a un joven león Majingilane patrullando, sin perder la oportunidad. Los dos hermanos se apresuraron a perseguirlo. El joven león fue rápidamente acorralado. Enfurecido, el señor Te mordió con fuerza el cuello del león macho, mientras Ken-Kiteo desgarraba el área de su ingle. La alianza Majingilane perdió un miembro. Pero esta victoria es solo temporal. Lo que suceda a continuación cambiará el destino de Ken-Kiteo y la alianza Mapogo para siempre. Esa noche, cuando Ken-Kiteo y el señor todavía estaba descansando después de la batalla, los 4 leones restantes de Majingilane ya habían comenzado a moverse. No aceptan la derrota y regresan en busca de venganza. En medio de la noche brumosa, Kin-Kital descubrió que se acercaban 2 Majingilane. Sin dudarlo, se apresuró a atacar. Pero esta es una trampa mortal. Otros 2 Majingilane aparecieron repentinamente por detrás, rodeando a Ken-Kiteo. Kin-Kital se defendió ferozmente, pero ante un número abrumador, colapsó rápidamente. Un Majingilane le mordió el cuello, mientras que los demás le desgarraron la espalda y la parte inferior del cuerpo. En medio del polvo, Kin-Kital exhaló su último aliento mientras era devorado vivo. Señor, Te apareció e intentó rescatar a su hermano. Pero ante el poder de los 4 Majingilane, se vio obligado a retirarse presa del dolor y la desesperación. Después de la muerte de Ken-Kiteo, el señor solo te regresó al territorio occidental, donde vivían Makulu y el resto de sus hermanos. A los expertos les preocupa que el señor te habría sido ahuyentado. Pero en cambio, sus viejos hermanos le dieron la bienvenida. Sin embargo, el regreso del señor Te no trae la paz. Poco después, comenzó a matar y canibalizar a los hijos de otros miembros de la alianza. Este fue un acto cruel para afirmar su posición como nuevo gobernante.
Nadie detuvo al Señor T y rápidamente se apareó con Leonas y continuó difundiendo sus genes. Al mismo tiempo, las pérdidas continuaron afectando a Mapogo. Rasta desapareció misteriosamente, posiblemente habiendo muerto a manos de enemigos o cazadores furtivos. Scar abandonó la reserva y fue asesinado a tiros cerca de una zona residencial. A la Alianza Mapogo ahora solo le quedan 3 miembros, Makulu, Pretty Boy y MRT. Las heridas del pasado están ahora profundamente marcadas en Mapogo. Siguen siendo fuertes, pero el tiempo y nuevos enemigos están en su contra. Después de la trágica muerte de Kenki Tail y el regreso del MRT, a la Alianza Mapogo ahora solo le quedan 3 miembros, Makulu, Pretty Boy y MRT. Aunque alguna vez fueron los gobernantes de la reserva Sabi-san, su poder ya no es el mismo. En 2012, apareció un nuevo enemigo, la Alianza Celatis, 4 leones machos jóvenes, fuertes y ambiciosos. Entraron en lo último del territorio de Mapogo desde el sur. En una tarde sombría de marzo de 2012, ocurrió la fatídica batalla. El MRT, mientras patrullaba solo el territorio, de repente se enfrentó a los 4 leones Celatis, sin Makulu y Pretty Boy a su lado. El MRT cae en una situación desesperada. Un rugido feroz resonó por todo el campo de hierba. El MRT luchó hasta su último aliento. Pero debido a la fuerza abrumadora de su oponente, fue mordido en la columna y sus patas traseras quedaron paralizadas. Los Celatis atacaron continuamente, agotándolo. Al caer la noche, el MRT se desplomó, dejando atrás la leyenda de un guerrero.
La muerte del MRT marcó el final de un periodo de feroz dominación. Makulu y Pretty Boy, los últimos guerreros de Mapogo, se ven obligados a abandonar su territorio. Los días siguientes, 2 leones machos deambulaban sin rumbo por la nueva tierra. Cada uno de sus pasos queda grabado en los campos de hierba quemados por el sol. Un recordatorio de los gloriosos tiempos pasados. Son viejos y las constantes batallas han erosionado su fuerza. Aún así, Makulu se mantuvo resistente. Algunos testigos contaron que Makulu y Pretty Boy se enfrentaron con la Alianza Kruger, 2 leones machos más jóvenes llamados Freddy y Limpe. Durante la batalla, Makulu derrotó a Limpe, pero su fuerza se debilitó gradualmente. En octubre-noviembre de 2012, Makulu y Pretty Boy fueron vistos por última vez cerca del Parque Nacional Kruger. Los 2 últimos supervivientes, viejos pero resistentes, todavía cazan juntos. Su imagen, junto a un búfalo salvaje derribado, es un recordatorio de los pasados días de gloria de Mapogo. En enero de 2013, Makulu, el león alfa, símbolo de resiliencia, fue visto solo por última vez en Mala Mala, donde había comenzado su viaje. En ese momento, Makulu tenía casi 15 años. Mucho más que el promedio de vida de un león macho salvaje. El viaje de Mapogo no es solo una historia de dominación, sino también un símbolo de fuerza, solidaridad y las duras leyes de la naturaleza. Durante 6 años de dominación, Mapogo escribió una leyenda sin precedentes. Controlan 8 manadas de leones. Elimina a más de 100 oponentes, incluidos leones machos adultos, cachorros y leonas, creando un periodo sin precedentes en la historia de la reserva Sabi-San. Pero al mismo tiempo, la historia de Mapogo es también un testimonio de la crueldad de la naturaleza. Los conflictos internos, la aparición de nuevos enemigos y el interminable ciclo de supervivencia han llevado a esta alianza al borde de la destrucción. Hoy en día, aunque la alianza Mapogo ha desaparecido, su legado sigue vivo. Los leones machos jóvenes como Majingilane o Celatis continúan dominando la tierra que una vez gobernó Mapogo, como parte de las duras leyes de la naturaleza. La leyenda de Mapogo nos recuerda el poder de la solidaridad, la ferocidad de la naturaleza y el precio del poder. Esos 6 guerreros entraron en la leyenda y sus nombres siempre serán mencionados cuando se habla de los más grandes gobernantes de la sabana africana. Mapogo, no solo un león, son la eterna leyenda de Sabi-San.